Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro 188 ya. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo te va, Daniela? ¿Cómo están? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. Hola, ¿cómo les va? Bien, muy pero muy bien. Vamos a tocar temas muy interesantes hoy que son de una actualidad bastante inquietante tanto en Argentina como en Brasil. Vamos a hablar del tema de los espías, del espionaje en Brasil y en Argentina, ¿no? Son dos temas que están muy pero muy debatidos y que tienen un futuro incierto, por decirlo de alguna manera, pero está muy bien que ocurran y está muy bien que se debatan. Pero vamos a comenzar por una noticia positiva, una adentro. Y esta noticia positiva viene de Argentina y es una acción de gobierno, ¿no es verdad, Daniela? Bueno, el viernes se dio a conocer, lo dio a conocer el presidente con la ministra de Género, un nuevo plan nacional de acción contra las violencias por motivos de género. Es un plan bienal, es el plan 2022, y prioriza 3 cuestiones fundamentales: la violencia extrema, los femicidios, los transvesticidios y los transfemicidios, la cuestión de la autonomía económica de las personas en situación de violencia y la dimensión cultural y estructural de la problemática. O sea, es un plan que lo que tiene de novedoso, digamos, para mi entender, ¿no? Que no toma únicamente una cuestión de la problemática, sino que trata de armonizar las vulneraciones, que la más grave que se sufre después de una situación de violencia extrema es la cuestión económica, y la dimensión cultural y estructural que tiene que ver con empezar a socavar los fuertes cimientos del patriarcado, ¿no? En la dimensión cultural y estructural, ¿qué se está planteando? Se está planteando hacer todo un proyecto de comunicación en donde se pongan en evidencia patrones estructurales de patriarcado, ¿no? A través de la visibilización. Uruguay tenía una campaña en un momento, radio y en televisión, que era muy, muy buena. ¿Cómo está tu vieja, che? Y ahí anda, cada vez peor. ¿Y no se puede hacer nada, por lo menos para que pueda salir del sillón? Y sí, supongo que sí. Se está encargando mi hermana de eso. Entre ellas son mujeres, tienen más afinidad, ¿viste? Las mujeres son más fuertes, yo no la puedo ver así. Pero papá, la abuela es la mamá de los dos, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué solo la tía tiene que cuidar a la abuela. Para erradicar la violencia hacia las mujeres, niñas, niños y adolescentes, tenemos que construir relaciones igualitarias. Hay conductas que producen y consolidan la violencia de género. Bueno, este plan 2020 plantea un giro en la cuestión de cómo el Estado va a encarar el problema de género, y no solamente en la cuestión importante que se hace un giro del abordaje individual a uno integral e interseccional. Es un plan que tiene 18.000 millones de pesos. No podemos dejar de mencionar que en lo que va del año y hasta el 30 de junio se registraron 162 femicidios, 81 durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que equivale a un promedio de un femicidio cada 27 horas, lo cual es bastante importante, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, se hace, entre las cosas que hay es construir casas de viviendas de medio camino, formación laboral y la posibilidad del acceso al empleo. Y se van a hacer transferencias monetarias y acompañamiento en el marco de un paradigma integral,
se crea el programa Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, ahora vamos a leer en cuáles son los planes que tiene previsto este trabajo. Prevé la creación de centros de abordaje integral de las violencias por razones de género en las provincias. Un programa de apoyo económico urgente y de asistencia integral inmediata para familiares en caso de femicidios, travesticidios y transfemicidios. También propone un conjunto de acciones de prevención fundadas en un sistema de alertas tempranas que apunta a actuar a tiempo en las situaciones de violencia. Y también acciones a mediano y largo plazo para modificar los patrones culturales y estructurales que sostienen las desigualdades basadas en el género. ¿Qué sería esto? Campañas en los medios de comunicación sobre construcción de otras masculinidades y vínculos sexoafectivos responsables y diversos. Moderniza la línea 144. Y se promoverá también no solo que se reciban denuncias en oficinas judiciales, sino también en otras agencias del Estado. Bueno, pone en el centro de las prioridades la producción de información de calidad para la toma de decisiones basadas en la evidencia. Impulsa la transversalización de las políticas en todos los ministerios con un enfoque federal. E involucra a 46 organismos nacionales. Bueno, y después dice que hay 144 acciones, 27 medidas y cuenta con más de 100 compromisos de responsabilidad directas de otros ministerios y agencias del Estado. ¿Cuáles son las 15 acciones principales? La creación del programa Acompañar. Se trata de un programa de asistencia integral con transferencia monetaria y acompañamiento destinado a contribuir en el corto y mediano plazo a la creación de condiciones básicas para la construcción de un proyecto autónomo de las mujeres y personas LGBTI que se encuentran en situaciones de riesgo en contextos de violencia por motivos de género. Centros territoriales integrales de política de género y diversidad en todo el país. Llevarán a cabo políticas de prevención, asistencia, protección y fortalecimiento del acceso a la justicia de una perspectiva interseccional e integral. Contarán con espacios destinados a la formación, a la realización de actividades de prevención, promoción de la igualdad y, en algunos casos, al alojamiento de personas en contexto de violencia por motivos de género y sus hijos. También se prevé la creación de la Mesa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por motivo de género. Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad junto al de Mujeres crearán un organismo interministerial para llevar adelante una política focalizada sobre el fenómeno de los femicidios, de los travesticidios y de los transfemicidios. También se incluirá un sistema de alertas tempranas para identificar situaciones de riesgos en violencia de género, evaluarlas a tiempo y prevenir los casos de mayor gravedad. Además, también se dispondrá de un trabajo articulado para la búsqueda de personas. Crear un sistema digital de emergencias en caso de violencias por motivo de género para los gobiernos locales. También la creación del sistema integrado de casos de violencia de género, lo que permitirá elaborar datos sistematizados e información estadística con alcance federal. Se crea un programa para el apoyo económico urgente y la asistencia integral inmediata para familiares en casos de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Voy a hacer una aclaración, porque lo que tenemos nosotros es la ley Brisa, es como si fuera una pensión que se le otorga a los hijos en el caso de femicidio, pero requiere que esté la persona inclusive ya con una sentencia firme, no es inmediato. Cobrar la ley Brisa no es inmediato, lo cual ha generado mucha situación de dificultad y de necesidad a las familiares. Esto los familiares lo pedían muchísimo. Bueno, y después viene el apoyo y fortalecimiento de red de hogares, refugios, dispositivos de protección integral a través de financiamiento de proyectos de refacción, equipamiento y ampliación. Y también el programa Potenciar Trabajo para personas en situación de violencias por motivos de género. Esto con la finalidad de promover la inclusión social y mejorar progresivamente sus ingresos con vistas, lógicamente, a alcanzar la autonomía, ¿no? Crear el programa Generar para fortalecer instituciones del área de género del sector público nacional y subnacional. Y también la creación del programa Articular para el apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias de género y diversidad. La creación del Registro Nacional de Promotores Territoriales y Diversidad a nivel comunitario. Relanzar el programa de escuelas populares de género y diversidad.
Y por último, el fortalecimiento de los servicios de la salud sexual y reproductiva en la atención de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Bueno, está, digamos, avanzando un poquito, por ejemplo, las escuelas populares de género, la única que conozco es la Mocha Chelis, que es un secundario para personas trans, travestis. Funciona en Buenos Aires, pero después en las provincias no está, digamos, desarrollado. Y después alguna otra cosa que quisiera leer de este programa, chicos, es que desgraciadamente el programa sigue pensando en darle habitación o vivienda o casas de medio camino a las mujeres en situación de violencia y sigue, me parece que manteniendo ese, yo diría, perpetuo poder del patriarcado, en donde las mujeres son las que se quedan en la calle y sin vivienda y los agresores quedan adentro. Lo cual me parecería que tendría que avanzar un poquito más y garantizar, en vez del Estado tener que estar haciendo casas de medio camino, por supuesto cuando no hay vivienda, sí, pero hay una realidad que es que las mujeres víctimas de violencia deben huir porque el generador de la violencia se queda adentro, tranquilo, y sigue disfrutando de la propiedad. Si se hiciera algún tipo de reforma en este sentido y se pudiera visibilizar, que podría ser un poquito mejor toda la problemática. Es mi opinión. Qué buena noticia ahora, pero lo que sí me daría la impresión que es muy optimista en cuanto a objetivos para 2 años y no sé si va a haber el financiamiento o si los 18.000 millones de pesos van a alcanzar para hacer todo eso. Siendo un poco pesimista, ¿no? Ojalá pueda, ojalá alcance y ojalá se haga. Pero me parece que es medio poco y muy amplio para 2 años. Vos decís que en 2 años no se resuelve el problema. No se va a resolver seguro en 2 años, pero me parece que no hay tiempo para hacerlo con el monto que están manejando, 18.000 millones de pesos. Pero bueno, no, una apariencia, ojalá me equivoque, ¿no? A mí me parece que como planteo de poner y hacer visible que nuestro presidente se siente al lado de la ministra de Género es un avance muy importante en el Estado de Derecho argentino. Y aunque la plata sea poca, digamos, ¿no? No, sí, que es una señal que también a veces las señales no necesitan de dinero para darse, ¿no? Claro. En este caso me parece que la señal es fuerte. Yo lo leería en esa clave, lo leería. Después se puede pedir más plata o se puede pedir más financiamiento, se pueden redistribuir partidas para algunos objetivos, pero que ya esté planteado me parece muy bueno. Está bien, ojalá que sirva y alcance para hacer todo, sabiendo también, vos lo sabrás, vos también, Ramiro, supongo que 2 años es muy poco para resolver un problema tan grave, ¿no? Que ha sido casi un femicidio cada 27 horas, casi uno por día, realmente es muchísimo. Bueno, escuchemos algo de música, ¿qué les parece? ¿Qué escuchamos, Waldo? Escuchemos Miren por Churupaca. Miren, 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 pasen a sus mesas. Disfruten de este andar. Miren, 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 y que el último que entra ahí cierre bien la puerta. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos. No hay forma de darte lo que soy si solo ves reflejos de carne y hueso. La mente de mi cuerpo sin sentido de orientación. Estos esquemas bajo la sentencia de tu abrigo moral. Estos esquemas bajo la sentencia de tu abrigo moral. Lo sintético en tu reloj
el tiempo. Son las horas de quien las ignore en un eterno hoy y ahora. Son las horas de quien las ignore en un eterno hoy y ahora. Ay, mira, 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 mírame a los ojos. Desata tu antifaz. Mira, 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 mira cuando el cuerpo se hace polvo hoy. Lo que queda detrás. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos. No hay forma de darte lo que soy. Si solo ves reflejos de carne y hueso. Oh. Libertad de expresión. Para mi pobre corazón, de aquella espina saldrán melodías que repelen dolor. De aquella espina saldrán melodías que repelen, ay, dolor. Bueno, lo que escuchábamos era a Churupaca, ¿no? Y el tema Miren. Y ahora vamos a seguir entonces hablando un poco de Brasil, pero lamentablemente tenemos que hablar de noticias de terror. Bueno, y Brasil, ustedes saben que ya estamos con más de 65.000 fallecidos por el causa del coronavirus y tenemos más de 1,5 millones de contagiados, y esto está recién empezando porque muchos gobiernos, la mayoría les diría, ¿no? Tanto de los estados como de las municipalidades, están haciendo malabares con los números para tratar de abrir el comercio y los sectores que estaban declarados no esenciales, ¿no? Como los peluqueros, las tiendas de ropa, los shoppings, los restaurantes. Entonces, bueno, con algunas limitaciones se está abriendo, pero bueno, no es lo que debería ocurrir. Hay escenas, no sé si ustedes las vieron, que anduvieron dando la vuelta al mundo en Leblon, en el barrio, uno de los barrios más ricos de Río de Janeiro. Cuando se abrieron los bares, era un mundo de gente en la calle, todo el mundo sin barbijo, coqueteando con la muerte. Fue una cosa bastante complicada. Y bueno, y esto tiene que ver con lo que nosotros habíamos dicho en varios programas anteriores, ¿no? De que desde la cabeza, desde el Bolsonaro presidente, que viene dando mensajes que son muy contradictorios, y eso intendentes y gobernadores que tampoco tienen muchas ganas de decir a la gente que se quede en casa porque son medidas impopulares y porque no hay una ayuda del gobierno central para la gente que pueda quedarse en la casa y no ir a trabajar, aquellas personas que no tienen una renta. Entonces es muy complicado. Pero bueno, se ha hecho un trabajo, un estudio, que eso es lo que quería destacar ahora, que determina que muere más gente por la COVID-19 en los municipios donde Bolsonaro sacó más votos en las elecciones. O sea que hay una relación directamente proporcional, ¿no?, entre los votos de Bolsonaro con la falta de respeto a las medidas del aislamiento social y también que están en consonancia con los discursos de Bolsonaro. Bueno, a fines de marzo, principios de abril, el apoyo al aislamiento social era del 59% en estos municipios donde había ganado Jair Bolsonaro. Y después de los diversos mensajes de Bolsonaro, de que era una gripecita, de que el derecho de ir y venir, y de que no había que estar en la casa encerrados y todo ese tipo de cosas, un mes después, ese apoyo del 59% cayó al 41%.
O sea, bastante profunda esa caída. Y digamos el rechazo, que era del 38%, subió inversamente proporcional, subió al 57%. Entonces vemos que el discurso de un presidente, si bien no mata, ayuda a que mucha gente muera, por lo menos porque no toma las medidas necesarias para combatir esta pandemia. Según este estudio, los partidarios de Bolsonaro podemos entenderlos en dos grupos, ¿no? Los identitarios, que tienen una cohesión más fuerte y que apoyan el discurso conservador del presidente, y los pragmáticos, que aceptan a Bolsonaro desde que se lleve adelante la política neoliberal de el ministro de Economía Guedes. Entre los electores, entre los más fuertes, los más cohesionados, digamos, entre los identitarios, bueno, el descumplimiento de las normas sanitarias es mucho, pero mucho mayor, y claro que la gente que fallece también es mucho, pero mucho más grave, ¿no? No sé si escuchaste que en Estados Unidos se está replicando esa situación que está pasando en Brasil. Los estados afines a la política del presidente Trump son los que más casos están teniendo en el último tiempo. O sea, Florida, Texas, todos esos estados que adscribían más a esa política de negación de la enfermedad o de negación de la gravedad de la enfermedad son los que están aumentando los casos. Los estados como Nueva York, que había sido el que había picado en punta, el que más casos tenía, debe ser el que más casos tiene, de a poco va teniendo mucho menos casos que esos estados más graves. O sea, un poco se replica esa reflexión que vos estabas haciendo en aquellos países en que el presidente, con un discurso, digamos, negacionista, hace que se haga lo contrario que lo que él está proponiendo, ¿no? Y si pensamos en la Argentina pasa lo mismo, donde más crecen es en Capital Federal. Si bien en números absolutos es en la provincia de Buenos Aires, no vamos a comparar la población de la provincia de Buenos Aires. 3 millones de habitantes contra 17, o sea, claro, la provincia es mucho más grande. Y esto también me hace acordar a un caso de un abuelo en Argentina, ¿no? De 74 años, ¿no es verdad, gente? Le podríamos decir abuelo, ¿no? Sí. Acá en la Argentina, que fue uno de los que encabezaba las marchas anticuarentena, que lamentablemente terminó falleciendo por la enfermedad, ¿no? Nunca usaba el barbijo, era un hombre ya de una situación, una población de riesgo, decía que era innecesario, que no era nada, y le tocó, lamentablemente, porque en esto no tendría que a nadie tocarle. Sí, seguro. Si no, vamos a festejar la muerte de nadie. Lo mismo no, por eso, no, pero es el ejemplo que vos... Uh-huh. Y que ha ocurrido acá en Brasil ha ocurrido muchísimo, así como ese ejemplo de Argentina, acá tenemos muchísimos ejemplos en Brasil de gente que se ha salido de las manifestaciones, que también participaba activamente a favor de Bolsonaro y en contra de la cuarentena y que ha fallecido también por el propio coronavirus, inclusive algunos políticos también. 75 años tenía, y decía que los comunistas no tenían que volver. Pero aparte lo que él decía, hacían las marchas y todo, que eran una por semana, cada tanto, no sé, una por semana se repetían, en las redes sociales era muy fuerte la participación de él. Sí, lo mismo que se ha visto en mucha gente de la tercera edad aquí que apoya el bolsonarismo y que por ende también está en contra del comunismo y del virus ruso, como del virus chino, como le llaman acá, virus ¿no? Chino. El virus chino, como le llaman acá. Y bueno, habíamos hablado antes de que mucha gente que apoya a Bolsonaro lo apoya por causa de, digamos, la agenda neoliberal de Guedes y también y del ministro de Medio Ambiente, Salles, que lo dijo en la reunión del día 22, mientras todo el mundo habla del coronavirus, nosotros hacemos la flexibilización de las leyes de la protección ambiental de hecho. Y eso es lo que ha ocurrido, eso es lo que demuestran los números, el número de quemadas en la Amazonia, digamos, que son, digamos, fuego intencional para dejar la tierra libre y poner después el ganado y después la soja, creció casi el 20%, el 19,6% en relación a junio del año pasado. Ya el año pasado ya había sido muy grande y este año es el 20% más en plena época de pandemia, ¿no? En la época donde toda la gente supuestamente está en aislamiento social, principalmente en la zona de la Amazonia. O sea que la agenda neoliberal parece que funciona bastante bien, ¿no? Y depredatoria. Y vos sabés que Ramiro dice, una nota que se publicó acá en los diarios de Argentina, no sé si habrá sido replicada en Brasil o si habrá salido en Brasil, que la Comunidad Económica Europea está pensando en restringir la compra de productos brasileños por los desastres ambientales que están haciendo con la quema de zonas que son de protección, ¿no? Sí, o sea que realmente
a veces nos quieren acá enseñar tantas cosas o decirnos tantas cosas que después choca con la realidad. Sí, exactamente. Y la última noticia que tenemos con relación a la Amazonia y también a las áreas protegidas, ¿no? Y el coronavirus es, bueno, los indios que lamentablemente se están contaminando con el coronavirus. Ya son más de 7.000 nativos que han resultado contagiados y ya lleva más de 300 personas fallecidas, ¿no? O sea, una cosa bastante complicada. Y bueno, y es esta cuestión del gobierno que trata de hacer de alguna manera una limpieza étnica. Ya no caben más dudas, esto hay que decirlo con todas las letras. Y lo denuncian no solamente las lideranzas indígenas, como también organismos y en Europa y en todos lados, ¿no? Es una verdadera pena y bueno, ya me parece que ha salido de control, ¿no? El cacique Uniquín, que está en el sector de Acre, ya cerca con Bolivia, ¿no? En la Amazonia, dice que el Estado no le ha prestado asistencia para combatir el brote de coronavirus y tienen la ayuda de calidad y que sea adecuada de acuerdo a las particularidades culturales y geográficas de la comunidad. Bueno, escuchemos algo de música y después seguimos. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, seguimos, escuchamos entonces a Tonolec y la canción Indio Toba. Indio Toba no llorar todo el tiempo con este comachos y fermentos llorando por ti campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América es Toba dueño como antes del bagre y la miel. Cazador de la charata, la onza y tatú. Toba rey de Yarará, Guasupuya. Otra vez. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chihuahuas. Aquí pones morir. Sombras de cóctel no way. Viejos brujos de los montes no abandonen sus hijos. Gente buena, gente pobre. Indio Toba no llora todo el tiempo con este comachos y fermentos llorando por ti campamento. Mi raza, la América es de mi raza de Yaguareté. Es la América es. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y escuchábamos a Tonolec y el tema Antiguos Dueños de las Flechas, conocido como Indio Toba. Bueno, y vamos a hablar del tema principal de este programa, que es el tema de las escuchas en Argentina, de los agentes del FBI trabajando ilegalmente en Brasil con la Lava Jato. Y bueno, vamos a empezar con Brasil, ¿qué les parece? Porque ustedes a veces tienen la idea o puede pasar la idea de que yo tengo algún tipo de encono especial con el juez Moure, con la Lava Jato. Y no es una cuestión particular, ni personal, ni nada, solo que esto de alguna manera se ha demostrado ser, digamos, la matriz de todas las otras operaciones anticorrupción, con todas las comillas que pueda haber, que han servido para derrocar los gobiernos populares en América Latina, para encarcelar a dirigentes políticos
por ejemplo, como el vicepresidente Jorge Glass en Ecuador. En Argentina, el ex vicepresidente Amado Boudou, al presidente de Perú también, el suicidio del ex presidente de Perú también, ¿se acuerdan, no? Y la persecución contra Cristina y contra otros ex ministros, ¿no? Como Debido. Y todo viene a través de una misma forma de actuar que no es Made in Brasil, es Made in USA, ¿no? Porque parece que de alguna manera viene formateada desde Estados Unidos. Claro que fue el laboratorio Brasil, ¿no? Aprovechándose de la Copa del Mundo del año 2014, comenzaron a mandar agentes del FBI para dar entrenamiento sobre acciones antiterroristas a la Policía Federal de Brasil. Y después, en el año 2014, esos mismos agentes se dedicaron a las acciones anticorrupción. E hicieron un muy buen negocio, de acuerdo a una investigación hecha por la agencia pública y por el portal de Intercept Brasil, del periodista Greenwald, que hace periodismo de investigación, y que ahora sale a la luz, y salió a la luz esta semana, de que esos agentes del FBI trabajaron clandestinamente, porque hay que decirlo de esa manera, clandestinamente en Brasil, en la operación Lava Jato, porque los fiscales de la Lava Jato, principalmente el encargado de esta operación, Dallagnol, no le avisó al gobierno brasilero como correspondía. Esta colaboración se haría legalmente a través de los pactos de colaboración contra el terrorismo y que son tratados. Pero estos tratados prevén que el que tenga que intermediar en estas colaboraciones sea el Ministerio de Justicia. Acá han puenteado al Ministerio de Justicia y se han manejado directamente, digamos, del FBI a la Policía Federal y a los fiscales de una provincia, de la provincia de Paraná. Esto es absolutamente ilegal. A Dallagnol le dijeron, el que era el fiscal de la Secretaría de Relacionamiento Internacional, en aquel momento, Aras, le dijo, hay que avisarle al Ministerio de Justicia. Él dijo, no es conveniente. No es una cuestión de conveniencia. Es una cuestión de ilegalidad. Todo lo que se haga fuera de la ley de los tratados es nulo. Está viciado ab initio. No tiene ningún... Bueno, y eso no les importó. No les importó, e inclusive la primera mujer del FBI que vino a trabajar aquí, ¿no? Leslie Rodríguez, de un apellido en inglés bastante difícil, vino a trabajar en el año 2012 y después se queda a trabajar en el 2014 y hicieron tan buen negocio que decidieron abrir, digamos, un escuadrón de anticorrupción para América del Sur en la ciudad de Miami. Entre multas, a la Odebrecht le sacaron $2.600 millones y a la Petrobras $1.800 millones. Y ahí otras empresas más. O sea que hicieron un buen negocio, gente. Hicieron un esquema de negocios que por un lado va a través de perseguir a esta gente que por temas de corrupción, pero por otro lado a las otras empresas a venderle el sistema de lo que le llaman el compliance. O sea, una cosa de confianza, ¿no? Y a venderles estos servicios. En octubre del 2015, todavía era presidenta Dilma Rousseff, 12 agentes del FBI van a trabajar a Curitiba. Y miren qué interesante, una cosa que ya habíamos llamado la atención en este programa varias veces. Van a darle entrenamiento a los abogados que iban a ser los abogados de los arrepentidos. O sea, el esquema funcionaba así. En el Lava Jato, si vos querías, digamos, acogerte a los beneficios de la figura del arrepentido, no podías ir con tu abogado. Aunque tu abogado fuera, como en el caso de uno de los imputados, el doctor Batocchio. Batocchio es, digamos, no sé, Zaffaroni de Argentina, ¿no? O sea, el abogado penalista más caro, más prestigioso que hay acá. Lo contrató y cuando le dijeron, ¿usted quiere ser arrepentido? Bueno, que renuncie su abogado y contrate uno de estos que tenemos aquí. Estos que tenemos aquí habían sido entrenados por el FBI. ¿Y qué era más o menos lo que pasaba después cuando, en la causa de los cuadernos, hacía Bonadío? O sea, está bien, los mantenían y después llegaban, no, pero vos, mira, este es el abogado que a vos te va a resolver el tema si querés ser arrepentido. Y vos tenés que decir esto. Y vos tenés que declarar esto.
Entonces declarando esas cosas más o menos, bueno, sí, era pero no era, escuché pero no escuché, yo estaba en un bar y alguien escuché que dijo esto, y esos decires, digamos, por decir de alguna manera, se transformaban en pruebas persecutorias y se abrían causas. La semana pasada hubo una especie, digamos, de conato de indisciplina de los fiscales de Curitiba, de la ciudad de Curitiba, porque desde la Fiscalía General les fueron a pedir algunos informes que tienen que compartirlo. Ya hay muchas órdenes judiciales al respecto que dicen que lo que es de una fiscalía, esas pruebas y esos materiales, hay que compartirlos con todos. Y los de Curitiba no querían. Dijeron que no, que estaban queriendo acabar con Lavallato, salió Moro a defender, no, tenemos autonomía, una provincia tiene autonomía, esto es fantástico. Y ahí descubrieron, por ejemplo, que esta gente de Curitiba tenía más de 1000 procesos abiertos en los últimos 5 años, y que habían estado investigando gente que ellos no podían investigar, porque eran personas que tenían competencia exclusiva de la Corte, porque eran políticos. Inclusive el actual senador Alcolumbre fue investigado, y ¿qué es lo que le hacían? Le cortaban el nombre, le ponían nada más que los nombres, los primeros nombres, en lugar de, todo el mundo lo conoce a él como David Alcolumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo investigaban? Con el nombre de David Samuel, y no le ponían Alcolumbre Tobelén. Otro, el presidente de la Cámara de Diputados, que es Rodrigo Felinto Ibarra Epitacio Maya, que todo el mundo lo conoce como Rodrigo Maya. ¿Cómo lo investigaban? Como Rodrigo Felinto. Pero estaban siendo investigados cuando no tenían competencia, por cosas que no se sabían, que tampoco tenían competencia, y esto era escuchar a todo el mundo, tener pruebas contra todo el mundo, hechos por los operadores jurídicos de la Lavallato. Compraron 3 sistemas llamados Guardián, que son de lo más sofisticados del mundo, para realizar escuchas. 2 no se sabe dónde están. 2 de esos sistemas no se saben dónde están. Y que después se encontraron, por ejemplo, de acuerdo a una investigación que hizo un sitio de internet llamado Conjur, que es consejero jurídico, que es excelentísimo, que es especialista en temas jurídicos, encontraron con que habían apagado una gran parte de las grabaciones de los procesos. De esos procesos que estaban abiertos, que no se sabían quién eran, ni se determinando a qué se investigaba, y mucho menos por qué, ¿no? Entonces, era más o menos lo que se ve después en Argentina, ¿no? Yo inicio una causa contra el vecino de Daniela, lo escucho al vecino de Daniela, pero mi idea es escucharla a Daniela. Por eso que digo que un poco esta es el huevo de la serpiente, ¿no? La madre de todos los males. Y esto, bueno, ha generado, digamos, una conmoción bastante grande acá en Brasil. Vamos a ver hasta dónde llega. La Lavallato ha dado el último manotazo de ahogado el día viernes, cuando decidió investigar al ex intendente de San Pablo, ex gobernador de San Pablo, ex ministro de Salud de Fernando Henrique Cardoso, Serra, 2 veces candidato a presidente y ex senador y ex ministro de Temer, es verdad, me olvidó que era ministro de Temer, que todo el mundo ya sabía que tenía problemas de lavado de dinero con la empresa de la hija en la campaña electoral. Entonces, por un hecho que ya lo estaba investigando la justicia electoral, deciden nuevamente abrir un proceso investigativo penal a través de la Lavallato, solo para que la palabra Lavallato dijera, Lavallato investiga a Serra. Lo podemos decir, se cagaron en el Nolvis in idem, porque ya estaba siendo por ese mismo hecho investigado en otra instancia, solamente para nuevamente hacer lo que tantas veces se vio aquí en Brasil y que se ve en Argentina, un golpe publicitario a través de los medios hegemónicos de comunicación aliados, que en este momento se llama básicamente Red Globo, ¿no? Bueno, ahora habría que ver ahora cómo esta gente del FBI ha trabajado en Argentina, porque esta mujer que hace punta en Brasil, la Leslie Rodríguez, como les decía, ha abierto un escuadrón contra la corrupción internacional en Miami, es el 5º, que está destinado únicamente a Sudamérica. Y esta mujer y agentes también ya han actuado en Argentina. Ramiro, ¿te puedo hacer una pregunta? Leslie. Vamos a decirle Leslie. Bueno. ¿Cómo se financia? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Se financia a través de las multas que le cobraban a estas empresas. A la Petrobras, como dije, le sacaron $1.800 millones. La parte que era para los Estados Unidos
que eran unos 80 millones, se pagó al contado y por adelantado. Y inclusive se pagó esa multa cuando podía haberse apelado y podía haberse discutido el monto. El gobierno de Temer fue muy rápido en pagar esa multa. La Odebrecht, que ahora está, digamos, en recuperación judicial, le sacaron casi 2.700 millones de dólares. Y le sacaron mucho más que a las otras empresas. Che, ¿ella va a porcentaje? Estas multas, qué buena pregunta. Estas multas, vos sabés, Daniela, que se dividían. Una parte para los Estados Unidos, otra parte para Brasil y otra parte para Suiza, que era la que le mandaba los datos también, ¿no? Porque muchas de estas cuentas también hacían triangulación en Suiza. Y además, fíjate vos hasta qué punto se fueron atrevidos estos chicos de la Lava Jato, que el dinero que le correspondía a Brasil querían hacer un fondo para combatir la corrupción, pero que lo iba a manejar la Lava Jato. Cuando se enteraron, en aquel momento era el gobierno de Temer, que este era un escándalo, ahí dijeron no sé qué, no sé cuánto, era nada más que para evitar de que no se querían hacerse de un fondo de casi 3.000 millones de reales, negra, para ellos. Primero van a ser el Museo de la Corrupción y otros proyectos más que tenían, porque supuestamente ellos eran los paladines de la lucha contra la corrupción y entre ellos estaban, digamos, barajando la posibilidad de presentarse varios de ellos al Senado de la Nación para crear una banca a favor del Lava Jato y poder impulsar el sueño dorado de ellos, que es la ley de las 10 medidas contra la corrupción que tantas veces nosotros hemos criticado en este programa, ¿no? Pero, o sea, esta Leslie sería como la capitana de Buscadores de Oro, una cosa así, si fuéramos a hacer una comparación. Porque está comprometido, ¿no? Si nosotros tenemos, si vos sacás la condición de que hay un interés económico de por medio, el mayor interés es el económico, más que el evitar la corrupción. Sí. Es un negocio, ¿no? Que es un negocio que se cierra por los dos lados. Por un lado, con las multas que le aplican a las empresas que ellos determinan que cometieron corrupción, que muchas lo cometieron, sinceramente, y por otro lado, a venderle a través de otras empresas como industria armamentística y farmacéuticas y todo lo demás, en congresos, a las otras empresas, para no caer en esta ley anticorrupción, digamos, lo que es el compliance. O sea, las normas que tiene que tener sobre transparencia y todo lo demás que ellos mismos van creando y van fabricando, ¿sí? Es un negocio cerradísimo, perfecto. Esta mujer Leslie, que comenzó allá al principio del siglo trabajando con contrabando de armas, pasa a trabajar después con antiterrorismo y ahora le encontraron un filón bárbaro a la cosa contra la corrupción. Claro, y aparte que hasta que no se modifiquen, porque también no podemos dejar de decirlo, Rami, hasta que no se modifique la ley en Argentina, por ejemplo, de las compras directas o la ley de licitación pública, las cuestiones de corrupción no se van a poder, digamos, diluir. Porque cuando se critica a todos los ejecutivos, acá también hubo un problema ahora con una compra directa de alimentos, sigue estando la misma ley y sigue permitiendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa que hasta que no se haga un gran debate en relación a cómo compra el Estado, cómo contrata el Estado, a quiénes contrata, esto va a seguir pasando, porque el mejor cliente que tiene un particular siempre es el Estado. Totalmente de acuerdo. Una de las personas que en su momento era el jefe de la unidad de corrupción internacional del FBI, Ren McEchner, lo dijo unas palabras más lindas, dice, porque ellos dice que hay que compartir las informaciones con otros países, porque los negocios son globales. Una empresa que da coimas en Brasil también la paga en otros países. Y él lo dijo una cosa muy interesante, dijo que es muy bueno estar en el país porque se pueden conocer todas las cosas, no solamente de la lengua, sino las cosas culturales y cómo opera ese país. O sea, exactamente lo que ¿Cómo vos decís. te piden la coima? Claro, exactamente. Escuchemos algo de música, ¿qué les parece? Después seguimos. Vamos. Bueno, ¿qué escuchamos, Daniela? ¿Te parece Las manos de Filippi? Bueno, muy bien. El sistema, ¿qué te parece? Ah, dale, hace mucho que no lo escuchamos. Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura. Pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados? Crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy. El sistema teme que tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede
ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón, sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso malvado, comprador, un capricho de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos, mafia policiales, mafia a todos lados, mafia que protegen los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. El sistema cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas son todas mías. Bueno, escuchábamos el tema El sistema de las manos de Philip. Bueno, y acá en Brasil habíamos dicho que la Lava Jato, después que empezaron a salir a la luz estos manejos con los espías y con los servicios del FBI, se mandaron esta cortina de humo iniciando una investigación contra Serra. Y en Argentina parece que con la causa que está saliendo a la luz de las escuchas ilegales de Macri, también hubo una nueva cortina de humo a través de querer atribuirle la muerte del ex secretario a Cristina Kirchner, ¿no? ¿No es verdad, gente? Sí, te quedás corto, Ramiro, porque no es una cortina. Me parece que más que una cortina, esto es como si fuera un incendio. Sí, bastante más que una cortina, o sea, realmente bastante más. Es un taladrar constante, y únicamente volvió a reaparecer la palabra bolso, ¿no es cierto? Como si uno tuviera que poner las palabras claves, sería Cristina, bolsos, secretario, ¿y qué otra cosa, Osvaldo? ¿Qué te parece? Nisman. Y Nisman. Y asesinato y muerte. Tal cual. Parece que estaban esperando más muertes, ¿no? Para empezar a poder hacer política. No fueron por el coronavirus, están buscando por otros lados. Sí, también se utiliza un término que dice que lo nismearon a este señor que falleció, a Gutiérrez. Como diciendo que lo mataron por motivos políticos. No. Para encubrir. El nismear es utilizar, me pareció a mí, no sé si, utilizar como lo utilizaron a Nisman para desacreditar a la figura de la vicepresidenta. Bueno, vamos a ver entonces un artículo que publicamos nosotros en la página nuestra. De Nisman a Gutiérrez, los mismos gritos, las mismas prácticas. Cuando en diciembre de 2014 Cristina Kirchner, entonces presidenta, decidió remover a Estullo de la CIDE y crear la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, con Parrilli como titular, los sectores de los servicios que venían trabajando delante de la dictadura, ya heridos, pero no muertos, no demoraron en vengarse. Un mes después lo convencieron a Nisman de que Cristina lo quería apartar de la causa de la AMIA, causa que le permitía llevar una vida de viajes internacionales, prestigio y placeres lujuriosos. Por eso presenta, atolondradamente, esa estrambótica denuncia contra Cristina. Mal redactada, confusa y plagada de datos falsos en la que ni siquiera consigue determinar fehacientemente el hecho delictivo imputado, mucho menos alguna prueba.
Un verdadero sinsentido jurídico que fue rechazado en 4 instancias judiciales. Sin embargo, le sirvió a Patricia Bullrich y a Laura Alonso, en nombre de opacas ONG que presidían, invitar a los 4 vientos, Cristina asesina, a la viuda del fiscal hablar de magnicidio y a todo un coro de periodistas repetir diuturnamente la misma perorata. Cristina mató a Nisman, Cristina asesina. A eso hay que añadirle una escena cinematográfica propia del realismo italiano. La plaza con centenares de deudos con paraguas negros en un día lluvioso, un séquito funerario encabezado por probos fiscales de Comodoro Pi, con gestos adustos y rostros circunspectos. Fue el momento apoteótico de la oposición. El populismo mata. Varias veces desde el macrismo intentaron resucitar la memoria de aquellos tiempos de gloria, con menor o mayor éxito, incluso en las elecciones pasadas. Ahora el gobierno de Alberto también intervino en la AFI, designando interventora nada más ni nada menos que a Cristina Camaño, mujer reconocida por su seriedad y eficiencia. Y aparecieron las causas de las escuchas, que hace temblar la mancomunión entre servicios de inteligencia, políticos y periodistas de los medios hegemónicos, todo bajo los ojos de jueces cómplices. El lawfare al desnudo. En este contexto, ahora también aparece un nuevo muerto, Fabián Gutiérrez, ex secretario de Cristina, a quien acusó, sin acusar, con bolsos que supuestamente tenían dinero de la recaudación, pero que no vino. Puerta de una bóveda, pero que no sé si era una bóveda, y otras inconsistencias, para no ir preso en las mazmorras de Bonadío. Y nuevamente aparecen los corifeos del odio, con las mismas Patricia Bullrich y Plo Alonso a la cabeza, gritando desaforadamente en los 2 sentidos de la palabra. Cristina asesina. No hay datos que permitan decir cuál ha sido el móvil de los vecinos de Gutiérrez, ni las circunstancias, ni nada. Pero la utilización política a la Nisman hace eco en todo esto como si fuese un intento desesperado por salvar un poco de lo que queda de sucio y opaco en el contubernio político, jueces, periodistas, servicios, nacionales y extranjeros. Pero sea como sea, el aprovechamiento político que pretendan sacar de este luctuoso hecho los oportunistas de siempre, hay que destacar la encuesta realizada por Comuna, que es Comunicadores de Argentina, y Argumentaría en los meses de abril y mayo, según la cual la clase media y media baja de la ciudad y Gran Buenos Aires está a favor del aislamiento social y le preocupa la situación económica. Algo más diferente de lo que ocurre en las redes sociales, en lo que los temas principales son la infectadura, la libertad de ir y venir, los runners y otras yerbas, fogoneadas por los medios hegemónicos, según un levantamiento realizado también por Comuna y Argumentaria en los mismos meses. En síntesis, Nisman le sirvió para esmerilar la figura de Cristina y ganar las elecciones en el 2015 en un balotaje y por escasísima diferencia. Gutiérrez no es Nisman, ni las circunstancias son las mismas, pero no nos durmamos en los laureles. Bueno, creo que de alguna manera introduce bastante bien el tema coyuntural de la Argentina hoy, ¿no? O sea, creo que el tema de las escuchas ilegales está llegando a las principales figuras, ¿no? A la secretaria de Mauricio Macri y hasta el propio Mauricio Macri, y ellos están tratando de hacer cualquier movida que sea, hasta aún llegando a la utilización de un hecho luctuoso para hacer campaña. O lo que dijo Graciana Ford, no sé si está bien o está mal porque no corresponde a los términos, digamos, específicos de la necropolítica, pero sí, una necropolítica, ¿no? Porque están haciendo política con la muerte, ¿no? No es la política de la muerte, sino política con la muerte. O sea, es una forma de necropolítica, como dijo la doctora Graciana Peñafort, ¿no? Sí, para mí, en el discurso vacío, pero como bien vos decís, no hay que dormirse en los laureles, en ese discurso vacío y sin sentido de atribuir responsabilidad con un pensamiento mágico a la expresidenta, por supuesto que se vuelve a atacar por elevación a una gestión que está remándola en dulce de leche, ¿no? Pero por supuesto que hay un montón de auditorio que quiere escuchar y le viene bárbaro escuchar esto, ¿no es cierto? La palabra
bolso, la palabra, ¿cómo se llama eso que tenían en la casa que dicen? Bóveda. La bóveda es algo, de la lectura no dice nada, no dice, nosotros pensábamos que había algo, pero nunca lo vi. Realmente una declaración vacía, ¿no? Pero es como hablábamos la vez pasada nosotros cuando hablábamos de las fake news y las operaciones políticas. Ellos han construido a lo largo del tiempo algunas palabras, algunos significantes tóxicos. Por ejemplo, Venezuela, Cuba, populismo, ahora comunismo, y dentro del microclima de la política de Argentina es esa, los bolsos de López, los bolsos, la bóveda que andaba Marijuán buscando en la Patagonia, haciendo pozos en la Patagonia buscando la bóveda supuestamente, cuando le destruyeron la casa a Cristina para ver si tenía doble pared con doble fondo para encontrarle la bóveda, que no tenía la bóveda, pero en un sector, como decís vos, Daniela, eso tiene sentido. Entonces lo que hacen ahora no es crear un nuevo sentido, es resucitar un sentido anterior, es volver a las épocas de gloria donde ellos decían cualquier cantidad de estas palabritas, y estas palabritas significaban un despertar de un odio interior que tiene un gran sector de la población, que por suerte no es mayoritario, pero es muy ruidoso y muy importante, y generar este sentimiento de indignación y principalmente no dejarlos pensar. Porque como decía, a mí me gusta mucho la novela negra, y como decía Chester Himes, ¿no? Hay que ver el crimen a quién beneficia. Cuando nosotros veíamos el tema de Nisman, decimos, a la última persona que se beneficia con un asesinato de Nisman era Cristina. La principal perjudicada era Cristina. O sea, la denuncia no tenía pruebas, no tenía hecho identificado. Así que muera Nisman, le costó casi la vida de la carrera política a Cristina, o por lo menos gran parte de los votos que no consiguió Scioli se deben a Nisman, y ellos siguieron, digamos, cabalgando en el caballito de batalla del asesinato de Nisman durante mucho tiempo. Ahora que muere un asesinado, el ex secretario de Cristina, que era además, que fue secretario hasta el 2007, me parece, o sea que ya hace 10 años que no era más. Que realmente, en realidad, que muera no beneficia a Cristina, beneficia a Macri o a Bonadío y a todos los que extorsionaron a ese secretario para que dijera esas declaraciones a media boca, digamos, o a boca pequeña, como se dice en España, para no ir a la cárcel. Porque ahora él iba a poder declarar, sí, yo declaré eso porque me extorsionaron. Y esta fue la causa que me armaron a mí para después meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. Meterme en cana y extorsionarme, que iban a meter presa a mi vieja y a mi hermana, para que me declare como arrepentido. O sea que el principal beneficiario no es Cristina con la muerte, todo lo contrario, es la principal perjudicada con este hecho y con la utilización que se quiere hacer de este hecho. Sí, y también, Rami, yo me parece que se corre, digamos, del centro del debate la cuestión de que tuvimos un Estado de Derecho con un ejecutivo al margen de la ley, ¿no es cierto? Entonces se corre la cuestión de las escuchas. Se corrió el eje al decir, bueno, a ver, nosotros escuchamos, pero vos lo mandaste a matar. Una cosa de una novela argento-brasilera, vamos a decirle, ¿no? Entonces acá está el que escucha y que tiene un Estado de Derecho resquebrajado, ¿no es cierto? Unos cimientos terriblemente llenos de humedad, que se le vienen abajo el Estado de Derecho, se corre porque la anterior es peor, mandó a matar a su secretario. Son las intrigas que generan algunos medios de comunicación y en donde la realidad pasa por otro lado. Parece que hoy la realidad en la Argentina era advertir y replantearnos cómo el Estado, cómo un poder ejecutivo maneja una agencia de información. Ese es el debate serio. ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Quién los va a controlar? ¿A quién le van a rendir cuenta? ¿Qué pasa con el presupuesto? Ese es el gran debate. Sí, y por qué Asuntos Internos de la Policía de Buenos Aires se dedicó también a espiar a casi 50.000 personas fuera de lo que era la propia policía. O sea, hacer trabajos que no tenía que haber hecho nunca. O sea, Asuntos Internos para ver alguna falla administrativa de los propios policías de la provincia de Buenos Aires, no para investigar políticos de Buenos Aires, como lo hicieron. O sea, extralimitándose en todas sus funciones. Y esa también le corresponde a la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Sí, también habría que debatir un poco si se puede hacer política de esta manera, ¿no? Esta necropolítica.
si podemos hablar de la muerte de esta manera sin ningún fundamento. O sea, seguramente si hubiese riesgo institucional sería para decirlo y todos estaríamos encolumnados en ese mismo sentido. Pero acá, que no había pruebas, que no había nada, que todavía no se sabía qué había pasado, ya salieron a decir de problema institucional y todo. Yo creo que de esta manera va a ser muy difícil poder hacer política. El oficialismo, ¿cómo poder acordar con gente que te acusa de cosas tan graves, ¿no? Te tira un muerto por la cabeza para poder discutir política que no se discute, sino solamente el golpe de efecto en los medios, que aparte son esenciales para este tipo de manejo, ¿no? Bueno, creo que hemos llegado al final. Recordamos que este programa se emite los días martes por la radio lasvocesdelmuro.net. Y que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y nos escuchan por iVoox, por iTunes y por Spotify y TuneIn. Hasta la próxima, gente. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.